bienvenidos a Hechizos, Oraciones y Rituales, el espacio donde exploramos juntos los significados más profundos de los colores, los sueños, las oraciones y todo lo que conecta con la energía espiritual y emocional. Hoy vamos a hablar de un color muy especial, lleno de ternura, romanticismo y sensibilidad, el color rosa. ¿Qué simboliza realmente este color? ¿Por qué se le relaciona con el amor, la inocencia, la feminidad y la calma interior? Quédate conmigo, porque en este video descubrirás todo el poder y la magia que encierra el rosa, y cómo influye en nuestras emociones, en la espiritualidad y hasta en nuestros sueños. El color rosa es uno de los más cargados de simbolismo dentro del espectro cromático, ya que suele estar relacionado directamente con lo emocional, lo sensible y lo afectivo. Su vibración transmite ternura, cariño, dulzura y delicadeza, y en la mayoría de las culturas es visto como un color positivo, que acompaña tanto al bienestar emocional como a la búsqueda de equilibrio interior. A diferencia de otros colores que pueden representar tanto lo positivo como lo negativo, el rosa prácticamente no tiene connotaciones negativas, pues se encuentra vinculado a la inocencia y a la bondad del corazón humano. Por esta razón, suele utilizarse para suavizar ambientes, transmitir calma y generar sensación de acogida y protección. En el plano sentimental, el rosa se encuentra profundamente relacionado con el amor, pero no con la pasión intensa o con el deseo ardiente que representa el color rojo, sino con el lado más puro, tierno y romántico del amor. Se le atribuye la capacidad de reflejar los sentimientos genuinos y duraderos, el afecto real que no busca imponerse sino acompañar y cuidar. Es por ello que el rosa también está muy asociado al romance, a la etapa de enamoramiento, a la dulzura de los pequeños gestos y a la alegría compartida entre dos personas. Cuando hablamos de amor verdadero, ese que busca la estabilidad y el compromiso, el rosa se vuelve un símbolo perfecto. Además, desde hace siglos, el rosa se ha vinculado con la feminidad. Aunque en la actualidad tanto hombres como mujeres pueden utilizarlo libremente, durante mucho tiempo se consideró el color opuesto al azul, que se asignaba a lo masculino. Desde la infancia, los objetos y prendas para niñas se teñían de este color, mientras que para los niños se reservaban los tonos azules. Sin embargo, con el paso de los años, especialmente a partir de los movimientos de liberación femenina de la década de los 60, se comenzó a romper con esos estereotipos, logrando que el rosa pudiera ser usado sin limitaciones por cualquier persona, independientemente de su género. Aún así, la asociación cultural entre el rosa y la feminidad sigue teniendo un peso importante en muchos contextos. El rosa también tiene un fuerte vínculo con la maternidad. Esto se debe a que su energía transmite cariño, ternura y protección, cualidades que se relacionan directamente con la figura materna. Representa el instinto de cuidar, proteger y dar amor desinteresado. Asimismo, por ser un color asociado a la infancia y a la ingenuidad, refleja la pureza de los primeros años de vida, la inocencia y la alegría que acompañan a los niños. De ahí que muchos espacios infantiles, juguetes o accesorios para bebés se diseñen con este color, buscando transmitir calidez y seguridad. Las personas que sienten una afinidad especial por el color rosa suelen tener características muy particulares. Se trata de individuos sensibles, sentimentales, con una gran capacidad de empatía y una fuerte necesidad de demostrar afecto a los demás. Al mismo tiempo, tienden a ser generosos, amables, sacrificados y con una sorprendente fortaleza interior, ya que aunque externamente transmitan dulzura y fragilidad, en el fondo poseen la determinación y el coraje suficientes para luchar por lo que desean y hacer realidad sus sueños. Para ellos, expresar amor y recibirlo de vuelta es fundamental, pues les da sentido y propósito a su vida. En cuanto a las emociones que transmite, el rosa es un color que aporta serenidad, paz y tranquilidad. En momentos de estrés o ansiedad, rodearse de tonos rosas puede ser una forma de encontrar alivio, ya que genera un ambiente calmado y reconfortante. Muchos terapeutas del color recomiendan su uso para equilibrar las emociones y para fomentar el bienestar interior. De hecho, frases populares como ver el mundo color de rosa surgen precisamente de esa asociación con la felicidad completa, el optimismo y el confort emocional. Esta expresión refleja la idea de mirar la vida desde un punto de vista positivo, sin dejarse abrumar por la negatividad o los problemas. Desde el ámbito onírico, soñar con el color rosa también tiene interpretaciones muy interesantes. En la mayoría de los casos, este color en los sueños se asocia con la sensualidad, la ternura, la afectividad y el amor naciente. Puede simbolizar el inicio de una relación, la llegada de nuevas experiencias emocionales o la armonía que se vive dentro de una pareja. No obstante, es importante considerar el contexto del sueño,
si el rosa aparece en objetos rotos, desgastados o en escenarios negativos, podría ser una advertencia sobre engaños, desilusiones o situaciones que ponen en riesgo tanto la confianza como los sentimientos. En cambio, si el rosa se presenta en contextos agradables, simboliza equilibrio, alegría compartida y momentos de plenitud emocional. En la religión católica, el rosa tiene un significado espiritual muy claro, representa la alegría. Dentro de la liturgia, el color rosa comenzó a utilizarse en el siglo XVIII, concretamente en 1729, como una manera de aprovechar la gran cantidad de ropa de ese color que la Iglesia recibía como donación de parte de la nobleza europea, en una época marcada por la moda del rococó. Así, pasó a formar parte de ciertos momentos litúrgicos específicos en los que se celebra la esperanza y la alegría en medio de la solemnidad. Existen también muchas curiosidades vinculadas al color rosa. Una de las más conocidas es la cinta rosa, que se ha convertido en el símbolo mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Este lazo no solo representa la enfermedad en sí, sino la esperanza, la unión y el apoyo entre las personas que luchan contra ella, así como la importancia de la investigación médica. Cada 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y el rosa se vuelve protagonista en eventos, campañas y actividades alrededor del mundo. En el ámbito mediático, el rosa también tiene su lugar. En España, por ejemplo, la llamada prensa rosa hace referencia a las publicaciones que se dedican a los temas del corazón, es decir, a la vida privada de personajes famosos. En Japón, en cambio, cuando se habla de películas rosas no se hace referencia a lo romántico, sino al cine erótico. Este contraste cultural demuestra cómo el mismo color puede tener significados muy diferentes según el contexto en el que se utilice. En la literatura, el rosa también está presente. Las llamadas novelas rosas son aquellas que abordan historias de amor, romance e incluso con tintes eróticos. Este término se ha utilizado durante mucho tiempo para identificar libros centrados en el afecto, la pasión y las relaciones sentimentales. Por otro lado, el propio nombre del color proviene del latín rosa, que hacía referencia tanto a la flor como al color de sus pétalos, y comenzó a utilizarse en la lengua española desde el siglo XIII, integrándose poco a poco en el vocabulario cotidiano. En política y en geografía, el color rosa también tiene importancia. Durante mucho tiempo, en los mapas políticos, el rosa se utilizó para marcar los territorios bajo dominio británico o los que formaban parte de la Mancomunidad de Naciones. Esta elección no fue casual, ya que el rosa resaltaba con claridad sobre el resto de los colores y permitía diferenciar las áreas colonizadas por el Reino Unido. Asimismo, en Argentina, uno de los símbolos más reconocidos del país es la Casa Rosada, el edificio gubernamental ubicado en Buenos Aires. Su fachada pintada de este color la convierte en un emblema arquitectónico y político que se asocia directamente con la identidad nacional. A lo largo del tiempo, el rosa ha pasado de ser considerado un simple color femenino a convertirse en un símbolo de sensibilidad, romanticismo, ternura y amor universal. Su fuerza radica en su capacidad de transmitir calma, suavidad y afecto en cualquier situación, ya sea en el arte, en la moda, en la espiritualidad, en los sueños o en la vida cotidiana. Como ves, el color rosa no es solo un tono delicado y agradable, sino que encierra significados profundos relacionados con el amor, la ternura, la calma y la sensibilidad. Representa la dulzura de los sentimientos sinceros, la pureza de la inocencia y la alegría que nos invita a ver la vida con esperanza. Si este video te gustó y aprendiste algo nuevo sobre el significado del color rosa, te invito a que te suscribas a nuestro canal Hechizos, Oraciones y Rituales. Actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos, y por supuesto, que nos apoyes con un me gusta. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de energía y simbolismo. Nos vemos en el próximo video.